respecto a Timoteo. Recuerda que Timoteo se había quedado en la iglesia de Éfeso y particularmente había algo, un peligro, riesgo que definitivamente estaba viviendo esta iglesia y que desde el capítulo 1 y que se refuerza también en el capítulo 4, los primeros versos, con respecto a la doctrina, con respecto a aquellas personas que queriendo ser doctores de la ley, maestros, más bien se habían desviado y sin tener en el centro a Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, que el objeto, que la finalidad de todo esto es el amor nacido de corazón puro, de fe no fingida y de buena conciencia, alejándose de todo esto. Entonces, bueno, empezaron a predicar estas falsas doctrinas, ¿no? Desviándose a fábulas, genealogías interminables que acarreaban más discusión que edificación, que es en el Señor. Y en el capítulo 4, repito, ya lo hemos estudiado aquí, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le está hablando con respecto también a la apostasía, aquellos que habían estado en medio de la iglesia, pero que finalmente no estaban cumpliendo con el predicar las sanas palabras, con apegarse a la palabra que Dios había determinado que se diera a través de los apóstoles. Y esto no es nada nuevo. Recuerda el contexto que estaba pasando también histórico ahí. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que había sido llevada a diferentes regiones justamente porque habían estado huyendo de la persecución. Eso estaba pasando. No es que la iglesia del primer siglo, no es que la iglesia en ese entonces tuviera las cosas fáciles. Pero yo veo algo muy claro, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, si tú recuerdas, están los apóstoles y ellos están cumpliendo su labor, pero de pronto los helenistas, los griegos, aquellos que se habían convertido al evangelio, que no eran netamente judíos, tuvieron una disputa, tuvieron un conflicto con los judíos, porque decían que ellos estaban siendo desatendidos o que las viudas de ellos estaban siendo desatendidos. Entonces dice ahí que hubo mucha murmuración. Imagínate una iglesia creciente, una iglesia que había multiplicado sus números de manera rápida, ¿no? Muy rápido. De pronto Pedro se levantaba y predicaba y 3,000 se convertían. Imagínate, esto estaba pasando con todo y la persecución, con todo y lo que había alrededor, pero finalmente el enemigo sabe, el diablo sabe que si estas cuestiones que están atacando a la iglesia de manera externa no están resultando para sus propósitos, entonces empieza con un ataque interno, ¿no? Y empieza a meter situaciones, repito, una enseñanza falsa, personas que, como dice también el apóstol Pablo, que buscando saciar sus propios vientres, que no tienen el objetivo principal de honrar al Señor, de predicar las sanas palabras, se involucran, están presentes en la iglesia. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro señala esto recurrentemente. No es algo que solamente se menciona en la Biblia en estos pasajes, sino es algo recurrente en diferentes cartas. Los escritores de la Biblia hacen esta advertencia, que así como en el pasado hubo falsos profetas, ¿no? Gente que decía que venía a hablar de parte de Dios y que no era cierto, que también en el presente iba a haber falsos maestros, ¿no? Entonces es un riesgo que hay en medio de la iglesia. Creo que la iglesia hoy no está viviendo momentos muy diferentes a lo que en ese entonces pasaba. Sin duda hay mentira por todos lados, abunda la mentira, cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene lo que dice que es cierto, basado en sentimientos o en perspectivas, empiezan a hablar y ya se convierten en verdades, cosas que se han repetido continuamente, pero que definitivamente están muy alejadas de ser ciertas o de ser la verdad central de la cual habla la Biblia. Entonces, justo de esa advertencia de Pablo a Timoteo, entonces
Pablo ya nos está encargando, al menos a partir del verso 7, del verso 6 que veíamos la semana pasada con nuestro pastor Josué, ya no se está encargando tanto de hablar de estas personas, sino ahora se está centrando en Timoteo. ¿Qué debe hacer Timoteo como un líder espiritual, como un maestro de la palabra, como alguien que se ha quedado encargado en medio de la iglesia, como un hijo de Dios finalmente? ¿Qué tiene que hacer? Y Pablo le dice, como veíamos la semana pasada, si tú quieres ser un buen ministro, lo que tienes que hacer es estar nutrido, enseñar estas cosas, exponer estas cosas a la iglesia, estas cosas que se le habían transmitido a él, enseñar la palabra de Dios, y entonces iba a ser un buen ministro. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí es notorio como el apóstol Pablo está hablando de la importancia de que los maestros que hablan la verdad, en efecto, hablen y que digan y que no se queden callados y que se nutran continuamente. Esta cuestión de nutrirse, de comer, no solo se trata de comí ayer y como comí ayer ya no como hoy, ¿no? O como vamos a desayunar. No, pues si ya desayuné el viernes, ¿no? No, uno come todos los días, uno desayuna, come e incluso muchas veces más de lo que fuera necesario, ¿no? Esto es ser nutrido, es una acción constante. Y en la cuestión espiritual no es diferente. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que continuamente estar nutridos. Vamos a leer otra vez el verso 7 que ya leíamos con nuestro hermano Edgar, que dice así: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Verso 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Como ya decíamos, Pablo le está instando a Timoteo a nutrirse, a alimentarse y a entrenar, a vivir esta vida alimentada de la palabra del Señor. Y a partir de ahora vamos a ver como un contraste. ¿Cuál es el contraste de estarse nutriendo? ¿No? Empieza a hablar en ese contexto de ser un buen ministro alimentado de la palabra de Dios. Empieza a hablar de cosas contrarias al estar nutrido. En la cuestión de la alimentación hay cosas que son o alimentos que contienen nutrientes, por ejemplo, ¿no? Y hay alimentos que contienen antinutrientes, ¿no? Cosas que no solo no es que no aprovechen, ¿no? Porque bueno, hay cosas que a lo mejor te las comes y no te aprovechan mucho, pero los antinutrientes particularmente tienen algo: evitan que tú absorbas, que tú te nutras con los alimentos que sí contienen esos nutrientes, ¿no? Entonces, si nos llenamos nuestro cuerpo con estos antinutrientes, evita que yo asimile bien lo que puedo estar comiendo bien, pero si tengo un exceso, vamos a decir, de estos antinutrientes, no voy a estar aprovechando lo que probablemente pudiera aprovechar si no estuviera invitando esto a mi alimentación. En la vida espiritual pasa lo mismo. A lo mejor estás pensando o pensamos que nos estamos nutriendo, que nos estamos alimentando, pero no solo se trata de eso, sino también se trata de alejarte de aquellas cosas que son contrarias a tu vida espiritual, de aquellos antinutrientes espirituales, aquellas cosas como recordábamos que dice el capítulo 1, aquellas cosas que más que edificación acarrean disputas, ¿no? Que más que edificación desvían nuestros ojos de lo esencial. Nosotros sabemos que lo esencial en nuestra vida, lo esencial en la iglesia es Cristo, ¿no? Y todas las cosas que te alejen de esa centralidad de Cristo y del Evangelio, finalmente están evitando que pongas atención en lo verdaderamente importante. Dice el verso 7, en ese contexto, ¿no? Pero nada tengas que ver con con las fábulas profanas propias de viejas, ¿no? Había situaciones que no solo no nutrían a Timoteo, sino que se interponían en la buena nutrición que él podía tener. Y una son poner atención, estar demasiado escuchando cosas que más bien dice aquí que eran fábulas
profanas, ¿no? Repito, en el principio dice genealogías interminables, cosas que a lo mejor aparentan ser buenas, cosas que a lo mejor aparentan ser correctas, tener una profundidad, pero es importante que nosotros veamos el fruto. Es solo una fábula, es solamente algo que está alejado de la palabra de Dios, que a lo mejor suena interesante, que a lo mejor suena bien, pero no es en lo que nosotros tenemos que centrar nuestros ojos. Y dice principalmente esto: pero nada tengas que ver con esto, ¿no? No lo escuches ni tengas nada que ver con esto. Hay veces que nosotros abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón, leemos cosas, ¿no? Y eso quiere decir, tienes que ver con este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas estás escuchando? ¿Qué cosas están alimentando? Ok, estás leyendo la Biblia, ok, estás orando, está bien, es correcto, es por ahí el camino, pero ¿a quién estás escuchando? ¿De qué también te estás nutriendo? ¿Será que aquellas cosas que de pronto escuchamos estén evitando que la palabra de Dios tenga un arraigo importante en nuestro corazón? La Biblia habla de esas pequeñas zorras, ¿no? Que tal vez no se notan que están ahí, pero que se comen los huertos, que se comen los sembradíos, ¿no? Porque van a la raíz y se lo comen. Y cuando ves, ya no está el sembradío. No era algo evidente, no era algo que fuera claro que estuviera ahí. Sin embargo, fueron capaces estas pequeñas zorras de acabar con esta siembra, y por supuesto no hubo cosecha. Por eso es importante que aprendamos a nutrirnos y a dejar a un lado, no tener nada que ver con estas cosas, desechar lo que no viene del Señor, desechar aquellas cosas que definitivamente son fábulas profanas, genealogías interminables, cosas, repito, que no aprovechan ni edifican. No tengas nada que ver con esto, porque la prioridad definitivamente en la vida de un hijo de Dios, y más aún de un siervo de Dios, pero definitivamente, aunque sabemos que le está hablando a un pastor, ¿no?, a un líder espiritual, no quiere decir que todos los demás podemos hacer lo contrario. Por supuesto, esto es una labor principal del pastor y del líder espiritual, pero definitivamente es un principio que toda la iglesia debe conocer. La prioridad es la palabra del Señor y no las palabras del hombre. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, le está invitando, le está advirtiendo a mantenerse enfocado en la palabra de Dios y no en esas cosas que vienen de los hombres. Y su mayor esfuerzo justamente estaba en nutrirse, en aprender, en ejercer, en hacer, en actuar, todo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es el contraste ahora? Decíamos nutrirse, estas fábulas profanas, y más adelante dice, más bien disciplínate para la piedad. ¿Cuál es el contraste de estar nutrido de estas fábulas profanas? Dice aquí, más bien, ¿no?, disciplínate para la piedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir en disciplina. Más adelante veremos, el apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo, ¿no?, y obligo a mi cuerpo a que haga lo que tiene que hacer. Hermano, la vida cristiana, la vida espiritual es una vida de constante disciplina. Muchas veces nosotros creemos que un día nos vamos a despertar espirituales, ¿no? Y a partir de que yo me despierte espiritual, toda mi vida va a cambiar, ¿no? Y ya me despierto como en una nube y soy espiritual, ¿no? Como por arte de magia, como una cuestión ahí, o que Dios va a hacer en mí, va a poner algo para que yo de pronto me convierta en alguien espiritual. Sí, Dios nos ha provisto de cosas, de elementos que algunos llaman las disciplinas espirituales. ¿Cómo puedes crecer en tu vida espiritual? Acercándote a los recursos que Dios ha dado. La lectura de la palabra de Dios, por ejemplo. El orar continuamente, el congregarte, el tomar un estudio bíblico, el evangelizar. Todas estas cosas que Dios ha dado que nos disciplinan, que llevan a nuestro cuerpo a hacer algo que tal vez nuestro cuerpo no haría de forma natural. Tal vez de forma natural tu cuerpo a las
6 de la mañana te pide seguir acostado, ¿no? Pero la disciplina es cuando no tengo ganas, cuando mi cuerpo no quiere hacerlo, yo tengo una convicción que me lleva a levantarme, como un deportista, ¿no? Como un deportista, está lloviendo. Los deportistas hoy cerraron la calle antes y se despertaron antes que nosotros, ¿no? Bien tempranito estaban acá corriendo, acá los que llegamos, no sé, alrededor de las 8, poquito antes, vimos eso, ¿no? Como desde bien temprano los deportistas están, y no es que a un deportista se despierte de manera natural, más fácil, sino que tienen una convicción. Tienen un deseo en su corazón y tienen una convicción que los lleva a vivir en esta constante disciplina. Así que no hay un ministerio, no hay una vida de un cristiano exitosa, eficaz, si descuidamos nuestra vida espiritual. Muchas veces queremos frutos espirituales, pero no estamos dispuestos a sembrar en nuestra vida espiritual. Y vamos con alguien para que ore por nosotros, porque yo no he orado, ¿no? Y creo que por ir por alguien que a lo mejor se ha orado y ora por mí, entonces se cumplen ciertas cosas. Está bien, Dios usa a personas y la Biblia dice que sí, que si tienes alguna situación, una enfermedad, llama a los ancianos de la iglesia y ellos orarán por ti, y la oración del justo puede mucho. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos hacerlo o no debamos orar. Si tú quieres cosechar cosas espirituales, tienes que sembrar cosas espirituales, ¿no? Dice la Biblia, el que siembra para la carne va a cosechar corrupción, ¿no? Si todo lo que nosotros sembramos es, imagínate, hoy lo que se siembra es todo el tiempo, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Todo el tiempo escuchando música que tal vez no conviene. Y estamos siendo llenos de eso, escuchando cosas que no convienen. Y estamos siendo llenos de eso. ¿A dónde vamos a parar, no? ¿Dónde está nuestra vida espiritual? Sin embargo, ¿no? Si tenemos el propósito de disciplinarnos, lo vamos a ver un poquito más adelante, repito, ¿no? De esforzarnos y trabajar en nuestra vida espiritual. Imagínate también, ¿no? Una iglesia espiritual definitivamente es lo que hoy necesita el mundo, México. El mejor regalo que tú puedes darle a tu familia es crecer en tu vida espiritual, es tu santidad, ¿no? El mejor regalo que le puedes hacer a tu esposo, hermana, es tu santidad y crecer en tu vida espiritual. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos, hermano, es tu santidad, tu vida espiritual, crecer en esto. Es prioritario que nosotros lo hagamos. Llama la atención mucho lo que al menos en este verso, la palabra que se ocupa en esta expresión, disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra disciplina que se ocupa aquí en 1 Timoteo 4, ¿no? Es diferente a la que se ocupa o que ocupa el apóstol Pablo en otros momentos, pero particularmente aquí es la palabra griega gimnasio, ¿no? Gimnasio, ¿no? De ahí viene definitivamente esta palabra que nosotros hoy sabemos que significa gimnasio, un lugar a donde vas y te ejercitas y sales bien ponchado, ¿no? Y sales fuerte después de estar en esta disciplina. De ahí viene esta palabra. Literalmente significa ejercitarte, ¿no? Cuando dice disciplínate para la piedad, la nueva Biblia de las Américas, otras versiones dicen ejercítate, ocúpate. Literalmente significa eso, ejercítate, pero tiene una particularidad, ¿no? Aparte de significar entrena, practica constantemente, porque el verbo habla de constancia, no de ya lo hice, como decíamos del desayuno, no ya desayuné ayer y hoy no, sino es algo constante, mantenerte continuamente ejercitando, entrenando, practicando, ¿no? En un entrenamiento extenuante, riguroso, no lo que hace cualquier persona que como uno ya
te paras 10 minutos y dices, ay, ya corrí, ¿no? Ya sudé 2, 3 gotitas y ya me ejercité, ¿no? ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando de eso. Está hablando de un entrenamiento extenuante, algo que te cansa, ¿no? Una vez una doctora, cuando me estaba consultándome con ella y me decía, haz ejercicio, ¿no? Pero me decía, pero no se trata de que te paras y camines 10 minutos. Me dijo, si no sudas y te cansas, no tiene ningún sentido, al menos para lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Y es así, ¿no? A veces creemos que vamos a obtener cosas con poca inversión. La cultura griega, en el contexto que está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, es de la cultura griega, la cual le daba mucha importancia a esta cuestión del ejercicio. Los Juegos Olímpicos, el presentarse fuertes, el físico tenía una gran importancia, y sobre todo esta cuestión de ejercitarse. De hecho, el apóstol Pablo usa esta analogía muchas veces con respecto al ejercicio, al esforzarse como el atleta, etcétera, ¿no? Pero y es algo que nosotros sabemos que debemos estar usando para el desarrollo de nuestra piedad, de nuestra vida espiritual. Lo que me llama mucho la atención de esta expresión, que literalmente dice ejercitarte, practicar, todo lo que ya dijimos, pero es una palabra compuesta que significa ejercitarte desnudo. Entonces yo cuando veía la expresión, yo decía, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué necesariamente los griegos, porque es una palabra que se usaba en ese contexto, ejercitaban desnudos, ¿no? O en especial, ¿por qué en estas grandes competencias llegaban desnudos a la competencia, ¿no? O semidesnudos, sin camisa o algo así, pues. Para ellos les era muy evidente y muy claro, ¿no?, que tenían que dar una muestra de que su ejercicio había sido real. Ellos no llegaban, hermano, si yo te digo ahorita, paso 8 horas en el gimnasio todos los días, ¿no? ¿Me crees? No, no me crean, pues no, pues esta pancita, ¿cómo te explico que no es de gimnasio, ¿no? Se quitaban la camisa para mostrar sus músculos, pero no en el contexto de desnudez o como hoy nosotros lo vemos, sino era para llegar con sus autoridades, incluso con sus deidades, Zeus, etcétera, como una ofrenda de todo el año conseguí esto, ¿no? Y esto que tengo en mi cuerpo, las marcas de ese ejercicio, es la evidencia de que en efecto yo me estuve ejercitando todo este tiempo. Por eso el apóstol Pablo le dice, ejercítate de esa manera, aludiendo a lo que hacían los griegos. No solo basta que te ejercites, lo necesario es que te ejercites y que los demás lo noten, que los demás noten tu ejercicio espiritual. O sea, enséñanos tus músculos, pues, ¿no? Haz evidente. O sea, hermano, si tú tienes la convicción y oras y cumples con las disciplinas espirituales y lees y te alimentas de la palabra del Señor, hermano, va a ser notorio. La gente te va a ver y va a decir, él tiene algo diferente. No podemos pretender tener esos músculos espirituales sin ejercitarnos, sin practicar, sin entrenar. Entonces esta vida espiritual, hermano, más bien es el fruto de una vida disciplinada, no al revés. No es que un día tú te despiertes espiritual y entonces vas a ser disciplinado. Más bien es todo lo contrario. Nos disciplinamos y obtenemos el fruto de nuestra disciplina. Aunque no lo sientas, aunque no quieras hacerlo, ¿no? Necesitamos ponernos elementos, herramientas que te ayuden a disciplinarte. Por ejemplo, una buena herramienta para los deportistas es el despertador, ¿no? O una buena herramienta es su entrenador. Necesitan a alguien que los esté motivando y llevando y diciendo más, tú puedes más, llevas 40 lagartijas, pues échate otras 10, ¿no?
Y un deportista sabe, de acuerdo a su convicción, que si el entrenador le está pidiendo otras 10, no le están cuestionando, ay, pues qué cansado, pues es que yo. No, pues si estás en eso, te ejercitas y respondes a lo que el entrenador te está diciendo. Es importante y sería saludable también, hermano, que en tu vida espiritual puedas rodearte de personas que te lleven a ejercitarte en esa vida espiritual. Salgan a correr juntos, ¿no? Lean juntos, ¿no? En estas cuestiones de correr se aconseja mucho que si alguien corre, sobre todo distancias largas, al menos al principio que lo haga acompañado, ¿no? Y eso ayuda a conseguir ciertos objetivos, ¿no? Muchas veces en la vida espiritual es muy parecido. Acompáñate de alguien, obviamente que no te esté jalando para, no, hoy no, ¿no? Hoy mejor, pues si ya leímos ayer. No, pues ya fuimos 3 veces el domingo, 3 veces en este mes a la iglesia, pues hoy vámonos a la barbacoa, ¿no? Necesitamos a alguien disciplinado, necesitamos a alguien constante que nos ayude. Rodéate de personas en este sentido, ¿no? Pablo le está diciendo a Timoteo, si estos hombres, como más adelante veremos, que hacen ejercicio para algo que no es tan provechoso, cuanto más nosotros en nuestra vida espiritual no tendremos que ejercitarnos. Ellos presentaban su cuerpo como una ofrenda a los dioses del Olimpo. Nosotros presentamos esto, dice el apóstol Pablo a los romanos: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mi cuerpo físico, mi esfuerzo lo presento delante de Dios. ¿Cómo? En un sacrificio. Un sacrificio es doloroso, ¿no? Un sacrificio implica trabajo, no es algo sencillo. Hermano, el crecimiento espiritual no es sencillo. La palabra gracia definitivamente tiene todo que ver en esto, ¿no? La salvación es por gracia, y dice el apóstol Pablo, yo me esfuerzo más que todos, pero en la gracia, o sea, todo esto lo podemos hacer definitivamente por gracia. Pero Pablo decía, me esfuerzo más que todos. Sí, en la gracia, pero me esfuerzo más que Pedro. Se ponía buenos niveles, ¿no? Objetivos, ¿no? Estándares, ¿no? Porque él, donde se está poniendo ahí, cuando dice me esfuerzo más que todos, está diciendo, ellos llegaron antes que yo. Se está refiriendo a los apóstoles, a los 12 que estuvieron con Cristo, ¿no? Ellos llegaron antes que yo, ellos estuvieron con Cristo, ellos fueron enseñados directamente por Cristo, pero ¿sabes qué? Yo me esfuerzo más que ellos. Yo trabajo más que ellos. Ellos son mi parámetro, ¿no? No el que está abajo y que se queja, y no el que no quiere. No. Mis parámetros son estos. Hermano, esos son nuestros. Muchas veces nos comparamos con este hermano que ya la regó 5 veces, pues yo me siento bien entre el hermano que, ¿no? Digo, finalmente nuestro parámetro es Cristo, ¿no? Ese tendría que ser nuestro parámetro. Ejercítate, hermano, dice el verso 8. Porque el ejercicio físico, aquí empieza a hacer el apóstol Pablo otra vez el contraste. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, ¿no? Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. El ejercicio físico aprovecha para cosas terrenales. Pablo no está diciendo no hagan ejercicio físico, ¿no? Pero te va a aprovechar para esta vida. Lo que hagas de ejercicio físico nada más se queda en los beneficios que te pueda dar en esta vida, ¿no? Si eres un atleta de alto rendimiento, pues a lo mejor alguna medalla que no te vas a llevar, ¿no? A lo mejor no eres de alto rendimiento, pero haces ejercicio y el premio va a ser pues que tengas una salud pues más o menos aceptable en esta vida, ¿no? Pero los beneficios del ejercicio físico solamente son terrenales y de verdad. En este entonces y hoy vemos a tanta gente que se esfuerza, que lucha, que se disciplina, y el único beneficio que va a recibir es terrenal. Si nosotros sabemos el beneficio espiritual, que no solo es
para esta vida. Hermano, el trabajo espiritual te va a beneficiar en esta vida. Pero no solo eso, también te va a beneficiar para la eternidad. Si nosotros tuviéramos esa convicción, estuviéramos haciendo ejercicio espiritual. Estuviéramos trabajando cada vez más, ¿no? El ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Cuando Pablo le está diciendo que se ejercite, le está diciendo en el verso 7, ejercítate para la piedad. Hemos dicho, para nuestra vida espiritual, ¿no? Eso es la piedad, una vida que busca agradar en todo y por todo al Señor, ¿no? Mi vida, la piedad es una actitud de mi vida que trata de responder hacia Dios. Por lo que Él ha hecho, por su obra, yo respondo con mi corazón, honro al Señor, lo glorifico. No solo cuando vengo a la iglesia, ahí es el tiempo de alabanza, glorifico al Señor en mi trabajo, en mi casa, en todos los lugares. En otras palabras, la piedad es una vida centrada en Dios. Tu vida centrada en Dios. Eso tienes que acostumbrar a tu cuerpo a centrarse en Dios. Porque tu cuerpo no quiere. Porque tu cuerpo se opone a que centres tu vida en Dios. Tu cuerpo quiere estar en otro lado. Tu cuerpo quiere hacer otras cosas. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a sentir cosas, a visitar lugares, a poner nuestros ojos en cosas que no convienen. Eso quiere nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que hacer es disciplinar mi cuerpo para vivir una vida centrada en Dios. Por eso nos esforzamos y nos disciplinamos para dar ese fruto espiritual. Hermano, no vas a poder centrarte en Dios. Muchas veces queremos ver ese fruto espiritual y me cuesta mucho trabajo tener a Dios en el primer lugar. Y termino poniendo a un ídolo, ¿no? Siempre termino poniendo a una persona, siempre termino poniendo a mi trabajo, siempre hay algo delante de Dios y me cuesta mucho trabajo lograr que Dios sea el centro, hermano, porque no va a ser por arte de magia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate, porque tu cuerpo no va a querer. Porque tu cuerpo quiere quedarse en la cama. Porque tu cuerpo no quiere obedecer a tu vida espiritual, sino te quiere llevar a otro lado. Un pastor joven que murió, de hecho, muy joven, decía o dijo esta frase: solo se pueden lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. Solo se pueden lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. ¿Quieres que en tu casa esté el fruto de una vida espiritual? No se van a poder lograr cosas si no se emplean métodos espirituales, los métodos que Dios ha previsto y provisto en su palabra, y hombres espirituales. Por eso yo te decía, lo mejor que puedes hacer por tu familia, más que tener 3 trabajos y llevar mucho dinero a casa, definitivamente de un varón es parte de nuestra labor, pero más que esa labor es tu vida espiritual. Tu vida espiritual, hermano, va a impactar a tus hijos, a tu esposa. Muchas veces vemos a muchachos, a jóvenes que vienen y tú los ves con vidas destrozadas, ¿no? Con vidas sin ancla, sin timón, que son arrastrados por todos lados y vienen y nosotros de pronto decimos, bueno, a ver, vamos a hablar con tus papás. Y vemos a los papás y no están diferentes que sus hijos. Esa es la realidad. Y decimos, pues ¿de dónde se puede agarrar este muchacho si en casa no tiene a alguien? No, sus padres no le están proveyendo de esa labor espiritual. Hermano, es importante que lo hagamos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las generaciones, hermano, los jóvenes,
están bajo un ataque que viene por sus vidas. Mentira. Tú sabes lo que está pasando con los jóvenes hoy. Hermano, necesitamos ser ejemplos. Necesitas orar por tus hijos. Necesitas moldearles el evangelio a tus hijos. No es posible que nuestros hijos estén buscando modelos en la tele, en las redes sociales. Y ahora, lejos de los niños decir quiero ser como mi papá, dicen quiero ser como el rapero no sé cuál, ¿no? Quiero ser como fulanito. El mayor sueño de un joven hoy es ser youtuber. Definitivamente cada uno de ellos tendrá su responsabilidad, pero nosotros como padres, como líderes espirituales que somos, porque hermano, tú eres un líder espiritual en tu casa, tienes influencia. No solo son palabras para Timoteo, son palabras para ti y para mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esos jóvenes que están siendo engañados? ¿Qué estamos haciendo por esos jóvenes que están siendo arrastrados? No. Ve por favor a 1 Corintios 9, 24. Primera Corintios 9, 24. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente en este verso. Y dice así: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Hermano, en la carrera en la que estamos, todos corren y solo uno se lleva el premio. Otra vez, no son palabras solo para la iglesia en Corinto. Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, lo que dice su palabra es: corre para ganar. Ya no te detengas, ya no te pares, ya no estés. Tenemos un hermano en la iglesia de Nesa que corre continuamente y corre maratones. Él tiene una lesión en su pie y él entrena continuamente y va a estos maratones. Y no en el último, en el penúltimo maratón de la Ciudad de México, de que él participó, nos decía que como a medio maratón empezó a molestarle mucho la lesión que él tenía en el pie. Y se paró, se quitó el tenis y pues bueno, se hizo algo, creo que se acomodó la venda, no sé, hizo algo así. Y se levantó y dijo: yo soy corredor. Se ajustó, corrió y terminó el maratón. Hermano, hay cosas en esta vida que te van a molestar, definitivamente. Lesiones, quizá un dolor, lo que dijo alguien de ti, lo que viviste con tus papás. Hermano, somos hijos de Dios y corremos para ganar. Ya basta de estarnos lamentando: ay, esto me duele, y ya nos quedamos sentados. No, corre de manera que ganes. Vamos a ver más adelante lo que dice el texto. Dice el verso 25: todos los atletas se entrenan con disciplina. Todos, dice todos, es un absoluto. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Y está usando otra vez los mismos ejemplos el apóstol Pablo. Dice: lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Hermano, tu premio es eterno. No solo es una medalla. ¿Cómo suena una medalla ante la vida eterna de tus hijos? La eternidad de tus hijos. La eternidad de, hermanos, si no estamos en esta disciplina, nutriéndonos de la verdad, hablando la verdad a las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros, hermano, ¿quién lo va a hacer? Dios te ha puesto en esos lugares para que seas tú el que lo hagas. Verso 26: por eso yo corro cada paso con propósito, no doy golpes al aire.
no doy golpes al aire. Y dice el verso 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Disciplino mi cuerpo. En la Reina Valera dice, golpeo mi cuerpo. ¿Por qué la Reina Valera lo traduce golpeo mi cuerpo? Porque literalmente significa tratar con rudeza a nuestro cuerpo. Tratar con rudeza. O sea, esa disciplina implica dejar de estar viendo nuestra lesión en el pie y levantarnos a correr. Hermano, todos tenemos lesiones espirituales aquí. Todos hemos o estamos sufriendo por muchas causas, y es algo que no debemos ignorar, ¿no? El apóstol Pedro dice, ¿no?, que cuando estemos, no te sorprendas si una prueba de fuego viene sobre tu vida, ¿no?, como si algo raro te estuviera pasando. El mismo apóstol Pedro dice que esos dolores y ese sufrimiento lo están pasando todos nuestros hermanos por todo el mundo. Hermano, no eres el único, no soy el único que está sufriendo. Todos, de una o de otra manera, tenemos heridas, hemos sido lastimados, hemos estado expuestos al dolor, al sufrimiento, o actualmente estamos expuestos al dolor o el sufrimiento. Pero ¿qué hacemos? Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y observamos con demasiada lástima a nuestra carne mucho tiempo. Ya observamos con demasiada compasión a nuestra carne y hemos estado parados sin hacer mucho. Hermano, deja de ver tus lesiones y pon tus ojos en Cristo y haz lo que Cristo te ha dicho que hagas. ¿Tratarte con rudeza? Sí. En este tiempo no es común porque ya la rudeza se toma como maltrato y ya la sensibilidad hoy está a flor de piel. Y bueno, no te estoy diciendo que trates con dureza a tu hermano. Trátate con dureza tú. Busca a alguien que te trate con rudeza. No quiero decir maltrato en ningún caso. Estoy diciendo alguien que te obligue, que te aviente, que te empuje. ¡Ey, párate de ahí! Vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Te acuerdas de los discípulos cuando Jesús asciende? Dice la Biblia que se quedaron los discípulos y asciende Jesús y todos se quedan mirando al cielo. ¿Te acuerdas? Y de pronto bajan ángeles y así de, ¡hey! ¿Qué hacen ahí? Ese Jesús que ustedes vieron irse, así como lo vieron, regresará. Pero ustedes ya vayan a hacer lo que Jesús les dijo que hagan. Vayan a Jerusalén porque Él les dijo eso, ¿no? Hermano, con la esperanza de que aquel que se fue volverá por nosotros, tenemos que ir a hacer lo que nos dijo que hagamos. Necesitamos trabajar en nuestra vida espiritual y en el impacto que nuestra vida espiritual va a tener en los demás. Verso 8, seguimos leyendo, dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Cuando dice la piedad es provechosa para todo, o sea, el ejercicio físico, ya decíamos, te aprovecha para las cosas de aquí. El ejercicio espiritual o la piedad o el ejercicio en la piedad también te aprovecha para todo, también para las cosas de aquí. No quiere decir que solo en lo espiritual o solo en lo eterno. Hermano, si tú tienes una vida espiritual próspera y sana, vas a ver del beneficio desde esta tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Que la vida espiritual, quizá la pregunta aquí es, ok, no tenemos esa recompensa. La pregunta es, ¿cuánto hemos invertido en esa vida espiritual? Hay una canción de Marcos Vidal que dice, toma un poco el ejemplo de Job y empieza a decir primero como una recriminación o un reclamo a Dios, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés que abrió el mar? ¿Dónde está el Dios de
Daniel, ¿no? Que cayó la boca, que cerró la boca de los leones, ¿no? Y de pronto hay una respuesta que dice: ¿dónde están los hombres como Elías? ¿No? ¿Dónde están los hombres como Daniel? ¿Dónde están aquellos hombres que dieron todo por servirme a mí? El problema es que queremos ver cosas para las cuales no estamos dispuestos a esforzarnos, no estamos dispuestos a trabajar. Y estamos dispuestos a trabajar para ganar dinero, ¿no? Y estamos dispuestos a trabajar para tener un carro. Y estamos dispuestos a levantarnos a las 5 de la mañana para tener una mejor pantalla. Y estamos dispuestos a levantarnos a las 5 de la mañana y dormirnos a las 10, 11 de la noche, o desvelarnos toda la noche para tener un título universitario. Pero no estamos dispuestos a hacer eso por Cristo y por nuestra vida espiritual. Creo, hermano, que es tiempo que la iglesia empiece a poner las prioridades en orden. Estudia tu universidad. No estoy diciendo que no lo hagas. Lo que estoy diciendo es, hermano, como hijos de Dios tenemos prioridades. Como aquellos que hemos sido receptores de la gracia de Jesucristo y que hoy tenemos esperanza que lo veremos, es importante que trabajemos, que nos esforcemos, ¿no? Tiene un fruto, es provechosa esta piedad o este entrenamiento en la piedad para esta tierra, para este mundo y también para la vida futura. Hermano, no solo vas a ver aquí el beneficio espiritual, lo vas a ver allá. Para empezar, imagínate escuchar cuando llegues a la presencia del Señor. Imagínate que Dios te diga: hey, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas que Dios te diga eso? Que Jesús te diga: ay, has sido fiel. Y que te diga: entra en mi gozo. O sea, está contento porque has sido fiel, ¿no? Muchas veces pensamos en este gozo como Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Muchas veces pensamos que es nuestro gozo y que mi vida toda es gozo y que tengo que estar en gozo y mi gozo es mi fortaleza. Pero ahí no dice eso, ahí dice que el gozo de Dios es mi fortaleza. En el contexto de Nehemías, el pueblo empezó a leer la Biblia y a enterarse de lo que Dios quería que pasara, que el pueblo hiciera. Y entonces el pueblo empezó a responder y dijo: esto dice la Biblia que hagamos, esto vamos a hacer. Y empezaron a cumplir lo que la Biblia decía, ¿no? Y en ese contexto es que dice que el pueblo estuvo bien, que el pueblo tuvo ánimo y fuerza para trabajar. Y en ese contexto dice: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Será que nuestra vida le cause gozo al Señor? La semana pasada el pastor Josué nos decía, nos citaba este verso que decía que no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. ¿Será que Dios no se avergüenza de llamarse Dios, nuestro Dios? Que diga: sí, yo soy su Dios. Es, ¿no?, como cuando ves a tus hijos hacer algo y dices: ay, es mi hijo, ¿no? El ejercicio de la piedad es provechoso, no solo en esta tierra, sino también en la futura. Es evidente, hermano, que los hijos de Dios debemos disciplinarnos en la piedad, porque esto tiene un valor eterno. Esto tiene un valor en Cristo para siempre. Dice el verso 10, 1 Timoteo 4, verso 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Lo mismo que hemos dicho en otros verbos usados en este pasaje, esta expresión trabajamos y nos esforzamos no está diciendo por eso trabajé, o no está diciendo en el pasado o me esforcé. Está diciendo
Yo me imagino en una carrera a Timoteo y a Pablo corriendo a la par. Y Timoteo, ya estoy cansado. Tenemos una esperanza en el Dios vivo, por eso trabajamos, por eso estamos corriendo, por eso estamos aquí, por eso le estamos dando, ¿no? A eso se refiere. Por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Hermano, pon tu esperanza en el lugar correcto, no en las personas, no en la gente, no en las instituciones, no en los gobiernos. ¿Por qué nos esforzamos, hermano? Por la esperanza que tenemos en ¿quién? En el Dios vivo. Este verso 10 es totalmente alusivo a lo que veíamos en el verso 8, ¿no? Del esfuerzo, de esfuérzate en la piedad, etcétera, ¿no? Y la expresión trabajamos, ¿no? La NTV traduce esta versión así, esta expresión, trabajamos y nos esforzamos. Dice, trabajamos con esmero y seguimos luchando. La versión Reina Valera 60 lo traduce así, trabajamos y sufrimos oprobios, ¿no? Ahora te voy a leer lo que significan esas palabras en el griego. La palabra que se traduce trabajamos o trabajamos con esmero significa trabajar hasta el punto de la fatiga y la extenuación. ¿Has llegado en tu trabajo tal vez o en algún ejercicio físico llegar a este punto de fatiga? ¿Has llegado cansado a tu casa? Y que dices, ya no quiero más, quiero mi cama, no, ni quiero cenar. Ya no puedo seguir. A veces de cansancio hasta uno llega temblando, ¿no? Así de ya, lo único que quiero es sentarme. Trabajar hasta el punto de la fatiga y hasta el punto de la extenuación. Eso significa la palabra trabajar. Y la palabra que se traduce sufrimos oprobios en la Reina Valera o nos esforzamos en la Nueva Biblia de las Américas es la palabra griega agonizomai. Agonizomai, ¿a qué te suena? Agonizar, ¿no? Por eso agonizamos. Y es una palabra que se ocupaba puntualmente con los soldados que habían estado en la batalla y que al terminar la batalla estaban agonizando, ¿no? O sea, habían dado su vida por la batalla, por esa lucha, por ese objetivo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hey, por eso estamos sufriendo, por eso estamos agonizando, por eso estamos luchando, por eso sufrimos oprobios y la gente habla mal de nosotros y nos están pasando tales situaciones y por eso ya estoy en un punto de cansancio que no puedo más. ¿Por qué? Porque trabajo y me esfuerzo con la esperanza en el Dios vivo. Por último, vea 2 Corintios 5. Perdón, vamos a Romanos 8:24. Vamos a saltarnos, apunta ese verso, pero por cuestiones de tiempo. Romanos 8:24. Esta palabra esperanza, o que se traduce también el que espera, ¿no? También es un verbo. La palabra esperanza se ocupa como un verbo de una constante. Es alguien que constantemente está esperando, alguien que trabaja constantemente teniendo en cuenta la eternidad. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Te lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, que creo que nos puede ejemplificar mucho. Romanos 8:24 en la NTV dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia
y confianza. Esta es nuestra esperanza, de que quizá cosas que hoy no tenemos y que quizá en este mundo, si bien vamos a recibir un beneficio en este mundo de nuestra vida espiritual, las mejores cosas están resguardadas para la eternidad. Dice el apóstol Juan, aún no somos lo que seremos. ¿Te acuerdas? Y dice, aún no somos lo que vamos a ser, y cuando estemos con el Señor seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Hermano, esa es nuestra esperanza. Vamos a ver a nuestro Señor, vamos a ver a nuestro Salvador y seremos semejantes a Él. Y el sufrimiento que hoy vives y el sufrimiento que hoy pasas va a terminar, va a cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice la Biblia que allí también en Romanos, ¿no? Que a los hijos de Dios todas las cosas Dios las ha dispuesto para nuestro bien. Y más adelante dice, para que todos seamos formados a la imagen de Jesucristo. Para eso es el sufrimiento. Y en esta vida venimos a ser formados a la imagen de Jesucristo. Venimos a conocer al Señor, a ser entrenados en esa vida espiritual. Pero cuando seamos transformados y estemos en su presencia, hermano, ya no te va a doler la ciática. Ya no vas a batallar con ese dolor de todas las noches. Ya no vas a batallar con ese dolor tal vez que dejó una partida. Porque el brillo de nuestra esperanza, el brillo de nuestro Salvador Jesucristo va a opacar cualquier cosa. Porque este pequeño, mínimo, como dice la Biblia, sufrimiento es temporal y produce un más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, no esperes a que termine el sufrimiento para entrenarte en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque nunca va a pasar. Siempre va a haber algo. Hermano, sobreponte y trabaja y lucha, y un día no va a estar ese dolor y vas a ver a tu Salvador tal cual Él es. Inclina tu rostro y terminamos orando. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, por tu gran bondad y misericordia, porque eres eterno, santo, justo, porque tú, Señor, tienes la perspectiva correcta de todas las cosas, porque tú sabes las cosas que hemos vivido, las que estamos viviendo y las que estamos por vivir, Señor, cualquiera que ésta sea, Padre. Tú conoces nuestro corazón y dice tu palabra que te acuerdas de que somos polvo, Señor, y tienes misericordia de nosotros, Padre. Pero hoy, Señor, persuadidos del tiempo en el que estamos viviendo, Señor, hoy persuadidos de lo que dice tu palabra, Señor, que ya no falta mucho para que amanezca, Señor. Que esta noche que vive hoy el mundo no es eterna, que va a terminar y pronto terminará, Señor. Y el lucero de la mañana alumbre. Hasta ese entonces, Señor, esperamos en ti, Señor. Y nos esforzamos más que todos y trabajamos. Y por eso trabajamos y nos esforzamos y por eso sufrimos oprobio, Señor. Y por eso, Señor, estamos dispuestos a luchar y a entregar y a que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, en todo y por todo, porque tú eres glorificado, Señor. Y esperamos en ti, Señor. Y esperamos en ti, de los beneficios que ya estamos experimentando hoy de esa vida piadosa, Señor, en Cristo. Y no solo eso, Señor, del beneficio, Señor, eterno que en nosotros ha de manifestarse cuando sea el tiempo, Padre. Gracias, bendito Señor. Te honramos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados
en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.